Uno fue el dictador más temido del siglo XX, responsable de una guerra mundial y de un genocidio que marcó para siempre a la humanidad. El otro, el terrorista más buscado del planeta, capaz de orquestar un ataque que cambió la historia moderna en cuestión de horas. Adolf Hitler contra Osama Bin Laden. Dos nombres que aún provocan escalofríos. Pero, ¿quién fue el responsable de más muertes? ¿Quién dejó una huella más oscura en el mundo? Hoy lo ponemos en la balanza en este encuentro de maldad. Muchas gracias por ser parte de esta familia. Agradecemos tu suscripción y recuerda activar la campana para no perderte ningún encuentro, porque aquí cada historia no se cuenta, se revela. Comenzamos. Contexto histórico. Adolf Hitler nació en Austria en 1889, un niño con un padre autoritario y una juventud marcada por fracasos escolares y el rechazo en su sueño de ser pintor. Ironías de la historia. El hombre que no pudo entrar a la Academia de Bellas Artes de Viena terminó redibujando el mapa de Europa con sangre. En 1933 llegó al poder en Alemania en medio de una crisis económica brutal, y lo que comenzó como un discurso nacionalista pronto se transformó en un régimen totalitario. Hitler convirtió a toda una nación en una maquinaria bélica, instauró leyes raciales y llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia, con más de 70 millones de muertos. Y en medio de esa carnicería ideó el Holocausto, el exterminio sistemático de 6 millones de judíos, además de gitanos, discapacitados, homosexuales y opositores políticos. Hitler no fue solo un dictador, fue la encarnación de cómo el fanatismo puede volverse política de Estado. Por otro lado, Osama Bin Laden nació en 1957 en Arabia Saudita, hijo número 17 de un magnate de la construcción con vínculos cercanos a la familia real. Pudo haber llevado una vida de lujos, pero eligió otro camino: radicalizarse. Tras combatir en Afganistán contra la invasión soviética en los 80, fundó Al-Qaeda, una red terrorista que cambiaría para siempre la forma de entender la guerra. Bin Laden transformó los recursos del petróleo y la riqueza árabe en armas ideológicas y logísticas para atacar a Occidente. Y su obra maestra fue el 11 de septiembre del 2001, un ataque coordinado que derrumbó las Torres Gemelas, golpeó el Pentágono y dejó cerca de 3.000 muertos en menos de 2 horas. El atentado transmitido en vivo cambió la política global, abrió la puerta a la guerra contra el terror, invasiones en Medio Oriente, vigilancia masiva y un clima de paranoia mundial que aún no termina. Lo interesante es que aunque Hitler y Bin Laden pertenecieron a contextos completamente distintos, uno en un mundo que apenas aprendía a usar la radio y otro en plena era de la televisión satelital, ambos entendieron el poder de la propaganda y el miedo como arma. Hitler usó el cine, la radio y desfiles militares para sembrar obediencia. Bin Laden utilizó videos granulosos enviados a cadenas de noticias para multiplicar su imagen como el villano más buscado del planeta. Así que aquí lo tienes. Hitler, el dictador que convirtió a Europa en cenizas, contra Bin Laden, el millonario que puso de rodillas a la primera potencia mundial, con aviones comerciales convertidos en misiles humanos. Dos rostros distintos del terror, dos épocas diferentes, pero la misma conclusión: cuando un fanático tiene poder, el mundo entero paga el precio. Y antes de seguir con las cifras, piensa en esto. ¿Qué te parece más aterrador? ¿Una guerra mundial que arrasó países enteros o un ataque tan calculado que convirtió a pasajeros inocentes en armas? Si este enfrentamiento histórico te está volando la cabeza, suscríbete y comparte este video porque lo que viene es aún más fuerte. Vamos a comparar cuántas vidas se llevó cada uno y qué tan lejos llegó su sombra. Los motivos personales.
Detrás de cada personaje de la historia hay una mezcla peligrosa de frustraciones, obsesiones y delirios que se convierten en tragedias colectivas. Y tanto Hitler como Bin Laden tenían motores internos que los empujaron a sus caminos de terror. En el caso de Adolf Hitler, la herida inicial parece simple: un joven mediocre rechazado 2 veces de la Academia de Bellas Artes de Viena, pero ese rechazo fue solo la chispa. Vivió años en la pobreza, durmiendo en albergues y vendiendo postales para sobrevivir. En esas calles descubrió un discurso antisemita que caló hondo en su mente, convencido de que otros eran responsables de sus fracasos. La Primera Guerra Mundial lo marcó aún más. Fue herido, expuesto al gas mostaza y condecorado por su valentía. La derrota alemana en 1918 lo obsesionó. Nunca aceptó que el país hubiera perdido y convirtió esa humillación en combustible para su odio. Hitler no solo quería poder, quería venganza. Y en esa venganza diseñó un imperio donde él sería el redentor, el Mesías que devolvería a Alemania al lugar que, según él, merecía. Osama Bin Laden, en cambio, nació con todo lo que Hitler nunca tuvo: dinero, privilegios y conexiones. Hijo de Mohammed Bin Laden, constructor multimillonario con 52 hijos, Osama pudo haberse quedado en los lujos del desierto saudí, pero eligió otro camino: el fanatismo religioso. En su juventud adoptó la visión más radical del Islam wahhabí, convencido de que Occidente estaba corrompiendo al mundo musulmán. En Afganistán, durante la guerra contra la Unión Soviética, encontró su propósito: la Guerra Santa. Ahí aprendió que unos pocos combatientes podían doblegar a un imperio y juró que haría lo mismo con Estados Unidos. Su odio hacia la presencia militar estadounidense en Arabia Saudita, después de la Guerra del Golfo, terminó de sellar su enemistad con Occidente. Para Bin Laden no era suficiente defender su fe. Su misión era golpear al enemigo en su propia casa y demostrar que ni la superpotencia más grande era invulnerable. La diferencia es absoluta. Hitler se alimentó de su frustración personal y de la rabia colectiva de un país derrotado. Bin Laden, en cambio, eligió convertir sus privilegios en una cruzada global, disfrazando su sed de poder bajo un discurso religioso. En pocas palabras, uno convirtió su resentimiento en ideología política, el otro transformó su fortuna en terrorismo internacional. Y ahí está la tensión. ¿Qué es más peligroso? ¿Un hombre con todo que decide destruirlo todo? ¿O uno que no tenía nada y quiso arrastrar al mundo con él? Número de víctimas y alcance global. Cuando se trata de medir personajes que han hecho daño, no hay nada más contundente que los números. Y aquí la diferencia entre Hitler y Bin Laden es casi abismal. Adolf Hitler cargó sobre sus hombros el mayor genocidio sistemático del siglo XX. Bajo su régimen, el Holocausto exterminó a unos 6 millones de judíos, junto a millones de personas catalogadas como indeseables, prisioneros políticos, gitanos, discapacitados, homosexuales y prisioneros de guerra soviéticos. Pero eso no es todo. La Segunda Guerra Mundial, provocada por su ambición expansionista, dejó entre 70 y 85 millones de muertos en todo el planeta, lo que equivale a casi el 3% de la población mundial de la época. Hitler no solo lideró un país, lideró la maquinaria de muerte más grande de la historia moderna. Osama Bin Laden, por su parte, no generó cifras tan colosales, pero sí logró algo distinto: sembrar el miedo global en la era de la comunicación instantánea. Su golpe más devastador fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001, que dejaron cerca de 3.000 muertos en Estados Unidos y desataron la llamada Guerra contra el Terror. Indirectamente, su legado de violencia se multiplicó en las guerras que siguieron: la invasión de Afganistán, la guerra de Irak y la expansión de Al-Qaeda y grupos asociados dejaron cientos de miles de muertos. Pero en cuanto a víctimas directas, su cifra palidece ante la de Hitler. La comparación es brutal. Hitler desató una guerra mundial y transformó países enteros en cementerios. Bin Laden, en cambio, encendió una guerra de símbolos, miedo y terrorismo global que sigue hasta hoy. Uno dejó un mapa teñido de sangre,
el otro un mundo que cambió su forma de viajar, de vivir y hasta de vigilarse a sí mismo. Y aquí está la pregunta que incomoda: ¿qué es más letal para la humanidad? ¿El genocidio directo y masivo o el terror que cambia sociedades enteras, incluso décadas después? Impacto en el mundo moderno. No se trata solo de lo que hicieron en vida, sino de cómo sus acciones cambiaron el rumbo de la historia. Hitler arrasó con Europa y dejó un continente en ruinas, pero su sombra no terminó en 1945. Su locura dio origen a la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética, los vencedores, dividieron el mundo en dos bloques opuestos, armados hasta los dientes. La ONU nació como respuesta directa a su ambición, y hasta hoy el Holocausto sigue siendo un recordatorio de lo que puede suceder cuando el odio se institucionaliza. En pocas palabras, Hitler no solo destruyó millones de vidas, cambió la arquitectura política del planeta entero. Osama Bin Laden, en cambio, escribió con fuego el inicio del siglo XXI. El 11 de septiembre del 2001 marcó un antes y un después. Aviones secuestrados estrellándose contra símbolos de poder económico y militar de Estados Unidos. Lo que siguió fue una guerra sin fronteras. Afganistán, Irak, la llamada guerra contra el terror, millones de desplazados, regímenes caídos y un mundo entero que ya no volvió a sentirse seguro al abordar un avión. Su impacto no solo fue bélico, transformó la manera en que viajamos, cómo funcionan las fronteras y cómo se concibe la seguridad global. En términos de escala, Hitler fue un cataclismo que cambió la geopolítica del siglo XX. Bin Laden, en cambio, detonó la paranoia y el miedo que aún sentimos en el XXI. Uno moldeó países, el otro moldeó mentalidades. Aquí es donde el versus se pone más intenso. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿El horror masivo y estructurado que creó nuevas naciones y guerras enteras? ¿O el golpe quirúrgico que convirtió al mundo moderno en un lugar de vigilancia constante y miedo latente? Ambos hicieron que el planeta nunca volviera a ser igual. Si este tipo de comparaciones te hacen reflexionar sobre la historia y sus cicatrices, suscríbete y activa la campana. Estrategias del terror. ¿Cómo operaban? No basta con tener odio o ambición para llegar a ser los villanos más recordados de la historia. Cada uno diseñó estrategias calculadas para expandir su poder y su miedo. Hitler jugó en el tablero global como un maestro de ajedrez. Su arma principal no fueron las balas al inicio, sino las palabras. Un orador hipnótico, capaz de transformar el resentimiento alemán tras la Primera Guerra Mundial en un movimiento político imparable. Usó la propaganda como martillo, carteles, cine, radio, todo al servicio del nazismo. La juventud fue adoctrinada desde las escuelas, creando soldados obedientes antes incluso de empuñar un arma. Y cuando llegó la guerra, aplicó el Blitzkrieg, una guerra relámpago, ataques rápidos, sorpresivos y devastadores que aplastaban al enemigo antes de que pudiera reaccionar. La estrategia era clara: convencer primero, arrasar después. Osama Bin Laden operó como una sombra. Su estrategia no se basaba en controlar un país entero, sino en desestabilizar al mundo desde la clandestinidad. Con Al-Qaeda creó una red descentralizada, difícil de rastrear y aún más difícil de eliminar. Su táctica fue el terrorismo asimétrico, golpear con pocos recursos a los gigantes del poder. Mientras Hitler movilizaba ejércitos de millones, Bin Laden necesitaba apenas 19 hombres entrenados para sacudir al planeta entero el 11 de septiembre. Su arma no era la propaganda estatal, sino la narrativa religiosa y el uso de medios globales para que cada atentado se amplificara como un eco interminable. Golpear poco, pero con un impacto desproporcionado. Comparando sus métodos, Hitler apostó por el control absoluto, la maquinaria militar y la manipulación masiva. Bin Laden eligió la invisibilidad, el fanatismo y la sorpresa como armas de guerra. Y aquí está la ironía. Mientras uno necesitó ejércitos, millones de soldados y un aparato propagandístico enorme, el otro, escondido en cuevas y moviendo piezas en secreto, logró que las potencias más grandes del planeta giraran en torno a su amenaza durante décadas. Vamos a dar un veredicto final. Aquí nadie gana.
Esa es la primera y más dura conclusión. Poner a Adolf Hitler y a Osama Bin Laden cara a cara no produce un trofeo, produce una constatación terrible, la pérdida colectiva, la humanidad como víctima. Cuando individuos y sistemas permiten que el odio, la impunidad y la violencia se conviertan en política. Pero vayamos más allá del clamor emocional y hagamos un análisis psicológico y político serio. ¿Cómo es posible que personas con orígenes, personalidades y contextos tan distintos lleguen a tomar decisiones que destruyen vidas a escala masiva? Y sobre todo, ¿qué lecciones deberían extraer aquellos que tienen el poder y quienes se lo dan? Mecanismos psicológicos que facilitan la catástrofe. Hay patrones mentales y grupales que aparecen una y otra vez. Desplazamiento de la culpa y la deshumanización. Para cometer atrocidades hay que transformar al otro en menos humano. Eso reduce la empatía y habilita la violencia sistemática. La propaganda y la retórica identitaria son herramientas para lograrlo. Convierten grupos en chivos expiatorios y normalizan la violencia contra ellos. Obediencia a la autoridad y burocratización del mal. Experimentos psicológicos y estudios históricos muestran que la gente puede ejecutar actos atroces cuando se perciben como órdenes legítimas. Cuando el poder institucionaliza la violencia, leyes, jerarquías, procedimientos, el individuo se desliga moralmente. Solo sigo órdenes. Carisma y narrativa totalizadora. Líderes carismáticos que controlan los medios simbólicos, prensa, radio, hoy redes sociales, pueden construir relatos que justifican agresiones masivas. Estas narrativas simplifican la complejidad y ofrecen soluciones épicas a frustraciones colectivas, humillación nacional, humillación religiosa, inseguridad económica. Cámaras de eco y polarización. Las decisiones extremas se consolidan cuando los grupos de poder se rodean de sí mismos, eliminan la crítica y fomentan la homogeneidad de pensamiento, el groupthink. La falta de disidencia racional facilita pasos cada vez más radicales. El moral disengagement y la racionalización. Técnicas como comparar el daño con bienes superiores, seguridad, pureza, revancha, y redefinir términos, hablar de limpieza, guerra santa, seguridad nacional, son mecanismos para neutralizar la culpa individual y colectiva. Cómo esas dinámicas moldearon decisiones concretas. No es solo psicología individual, la estructura política lo transforma en política pública. Unos puntos claves que suelen converger en catástrofes, crisis económicas o humillaciones nacionales. Derrotas, sanciones y desigualdad generan audiencias receptivas a explicaciones sencillas y líderes que prometen restauración y venganza. Captura de instituciones. Cuando la judicatura, prensa, universidades o fuerzas armadas quedan subordinadas, elimina contrapesos. Sin contrapesos, las decisiones extremas se ejecutan con eficacia burocrática. Tecnologías de propaganda. Hoy las redes potencian la velocidad del contagio ideológico. Ayer fue la radio y el cine. El medio cambia, la lógica es la misma. Controlar el relato para movilizar o aterrorizar. Y ahora llegamos a una conclusión. Cuando un individuo encuentra eco en una sociedad herida, cuando las instituciones son débiles y los canales de verificación están rotos, la tragedia asoma. Hitler y Bin Laden son ejemplos extremos y distintos de la misma lección. El peligro no es solo la persona individual, es el ecosistema social que lo permite. Por eso el veredicto no es quién fue peor, es que la humanidad pierde cuando repetimos los errores que permiten que el fanatismo llegue a las palancas del poder. Quienes gobiernan y quienes elegimos a esos gobernantes, tenemos la obligación moral y práctica de incorporar análisis institucionales y sociales antes de delegar autoridad, no para vulnerar libertades, sino para sostenerlas, para garantizar que el poder no se convierta en arma contra la vida humana. Si queremos que tragedias así no regresen, no basta con juzgar a los verdugos, hay que reconstruir la tela social y las instituciones que los hicieron posibles. Esa es la verdadera lección y la responsabilidad que nos toca asumir. Gracias por reflexionar con nosotros. Nos vemos en el siguiente encuentro de YouTube Rival.